Vale. Abrimos la sesión del seminario Lukács del 30 de enero del 25 en la página 22, donde dice: el trabajo solo se puede ver coronado por el éxito cuando se pone en movimiento una sucesión causal genuina, a saber, en la dirección que postula la aserción teleológica. Por otra parte, si estudio este complejo, llego a la conclusión de que, en una aserción, el hombre que realiza el trabajo nunca está en condiciones de abarcar con la vista todas las circunstancias de estas sucesiones causales, de manera que en el momento de realizar el trabajo surge por principio algo diferente a lo que el que trabaja se ha propuesto como objetivo. Es natural que en determinados estadios iniciales la divergencia sea francamente mínima, pero es absolutamente seguro que la humanidad entera depende de tales desplazamientos mínimos. Digamos que los... Perdona, perdona, ¿me permites? ¿Me permite? Sí, sí, interrumpidme, ya sabéis, cuando queráis. Buenas tardes. Yo este párrafo tampoco lo acabo de ver del todo claro, ¿no? Si me permitís un par de comentarios. Aquí lo que dice Lukács es, por otra parte, si estudio este complejo, llego a la conclusión de que en una aserción, no entiendo bien aquí a qué se refiere exactamente, el hombre que realiza el trabajo, entiendo que trabajo aquí refiere a cualquier tipo de trabajo, el trabajo de un oficinista, el trabajo de un trabajador de la construcción, el trabajo de un profesor, el trabajo de, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo de alguien que trabaje en Volkswagen, por ejemplo. Aquí dice que nunca está en condiciones de abarcar con la vista todas las circunstancias de estas de estas sucesiones causales, de manera que en el momento de realizar el trabajo surge por principio, a mí este por principio no veo a qué se refiere, no veo por qué significa por principio. Entonces dice algo diferente a lo que el que trabaja se ha propuesto como objetivo. Pues tampoco lo veo que forzosamente tenga que aparecer algo nuevo, ¿no? Es decir, en el trabajo mecanizado, pongamos así, el trabajo, pues, yo no he trabajado nunca en una fábrica, bueno, sí, no, pero en fábricas muy estandarizadas hay muchísimos trabajos donde no aparece nada nuevo, donde la repetición es permanente, ¿no? Entonces, la irrupción de algo nuevo puede darse, no digo que no, ¿no? Pero no tiene que darse forzosamente, ¿no? Entonces, cuando aquí dice es natural que en determinados estadios iniciales la divergencia sea francamente mínima, no digo que no, pero no tiene por qué darse, ¿no? Puede ocurrir, pero no. El que puede haber trabajo repetitivo sin novedad, ¿no? No digo que forzosamente el trabajo humano comporte siempre novedad. Y ese por principio tampoco lo acabo de entender. ¿A qué por principio se refiere? No sé si me explico. ¿Veis mis dudas o sí? ¿Sí? Y respecto a esto que dices del algo nuevo, diría que en la página siguiente dice que no es que necesariamente se produzca algo nuevo, sino también algo nuevo, que es un tema de ir más allá, que además de lo que se esté produciendo, de lo que se esté persiguiendo, siempre se generan cosas o suceden cosas que no sabemos por dónde van a ir. Del tema de en principio, por principio tampoco lo entiendo. No, y el siempre me parece, no digo que no pueda darse, se da, ¿no? Sí, no sé, en mi experiencia yo diría que sí, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Es decir, puede darse, pero no siempre, no son los dos. A ver, Puede haber trabajo repetitivo no creador, digamos, ¿no? esto es, en realidad, primero, es una noción de trabajo no marxista, porque el marxismo solo considera trabajo aquello que produce valor, salario y plusvalor. Aquí estamos ante la noción de trabajo, praxis poiesis, que es la aristotélica, a la que tienen que recurrir en cuanto quieren plantearse la antropogénesis, la cultura material de vida, la actividad de metabolismo general con la naturaleza, que no es el propósito del capitalismo. El propósito del capitalismo, a ver, a mí me hubiera parecido muy interesante, no sé por qué me salen aquí unos mensajes. Bueno. Estaba. El propósito del capitalismo es. Bueno, hay una poesía de Brecht, que es el del comercio, que dice: mm, Tengo arroz. Si lo acaparo, valdrá más. Río arriba vale más precio. Río abajo, más.
Yo no sé lo que es el arroz. Yo no sé cómo se cría el arroz. Yo no sé para qué sirve el arroz. Yo solo sé que el arroz da dinero. O sea, en fin, es un poema muy de Brecht que explica lo que es lo que es la producción para el capitalismo. La producción para el capitalismo es producción de valor, ¿no? Entonces, todo este proceso en el que se proponen otros fines, ya no estamos estamos fuera del libro que, por otra parte, no es más que su propósito era contribuir a la crítica de una determinada economía. El problema es que intentemos extrapolar una ontología de ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el capitalismo lo sabe, o sea, tú puedes intentar generar valor y estar produciendo una crisis estructural. Tú como trabajador incorporado puedes estar tratando de ganarte un salario y estar colaborando a una sobreproducción en general, ¿no? No se sabe, no se sabe, pero va más allá la cosa. Tú puedes estar produciendo un objeto con una intencionalidad dada y que tenga otros muchos usos. O sea, dentro de esta misma tradición aristotélica está Hegel. Hegel, en el capítulo 5 de la fenomenología del espíritu, tiene distintas figuras de conciencia. Hay una que no tiene nombre, que Ramón Weiss la llama la figura de conciencia del profesional, que el profesional piensa que genera un bien, un objeto, un saber o una materia y la piensa con un propósito. Y dice, bueno, y con esto estoy transformando el mundo. Y entonces llegan los demás como moscas al cubo de leche, se apropian de ello y hacen con ello lo que les da la gana. O sea, se está refiriendo a cosas como, si es verdad el mito de que si es verdad el mito de que Nobel hizo la dinamita para aligerar el trabajo de la humanidad, pues luego coges la dinamita y haces con ella cualquier cosa. Porque hay una desvinculación genética de todo producto respecto del contexto que se genera y respecto de la finalidad que tú le has dado. Eso siempre, ¿no? O sea, eh, con un coche producido a trozos por 1000 personas, uno puede hacer una ambulancia o puede hacer el vehículo de fuga de un atraco, o puede, desde luego está produciendo consumo energético brutal y acabando con el planeta cuando ese no es el propósito. No sé, yo me refiero a este tipo de explicaciones, ¿no? Esto es totalmente aristotélico, con la diferencia de que Aristóteles no lo atribuye solo a consecuencias, físicas producidas. Es decir, para Aristóteles, los otros también están actuando. Y los otros también se hacen con eso que tú has producido y le pueden dar otro uso. O dicho desde la perspectiva mungiana, eh, tú haces una cosa, tiene una repercusión sobre otro, ese otro lo capta, el cerebro lateraliza eso y genera una acción en contra, integrando eso no como un causa-efecto, sino totalmente novedoso respecto de eso recibido. Yo aquí la crítica sería eso, o sea, para mí la crítica de esta interpretación de Lukács sería eso, que todo se convierte en una causalidad con consecuencias que tú desconoces porque no tienes un algoritmo suficientemente grande para generar un proyecto cibernético suficientemente potente que comprenda toda la multiconsecuencialidad, cuando en realidad tanto Aristóteles como todos los demás están hablando de generación a partir de lo que tú das, generación de cosas nuevas. Imprevisibles para ti porque van a ser de iniciativa distinta, subsumiendo, o sea, es el esquema de la subsunción de más. Una persona subsume el saber de otra para darle a ese saber, o un instrumento, para darle a ese instrumento una funcionalidad impensada, integrada en otra cadena causal, en otra cadena teleológica. Mi propósito va a ser otro. ¿Mm? Sería esto lo que para mí. Bueno, como ya he introducido otro paquete y ya le he liado suficiente, me callo ya. Otro paquete de problemas, ¿no? Y no sé si
si esto ya empieza a, a preparar todo lo que va a argumentar después acerca de la fuerza o de la importancia del azar, de la casualidad, em, en esta noción genética que tiene Lukács de la realidad, podríamos decir, o del movimiento de la realidad, y que no es una necesidad causal. Tengo la sensación de que lo está empezando a preparar, aunque a mí estas páginas que vienen me parecen como un poco difíciles porque mezcla muchos temas y salta de una cuestión a otra. Em, pero no sé si puede estar ligado a esto. El tema del azar lo va a ir repitiendo más adelante como algo que no puede obviarse. Em, y al final, en cierto momento, lo liga con esa idea de Hegel de la identidad y la no identidad. No lo sé. Pudiera ser, o sea, el hecho de, el azar sería el azar y el hecho de que cualquier persona luego pueda, es fundamental, es lo fundamental aquí. Sería la idea fundamental. Es posible que vaya por ahí. Sería la idea fundamental, para entendernos, ¿no? Para evitar mundos de determinismo evolutivo, causa-consecuencia eterna, ¿no? O sea, pero bueno, lo que decía Salvador era otra cosa, ¿no? O sea, la reproductividad. Ah, eh, Uno nunca sabe lo que sí se puede ser, o sea, por ejemplo, dentro de una clase, uno nunca sabe para qué se va a usar el saber que uno transmite. En una clase, uno puede contar una cosa y no se sabe para qué sirve ese saber en manos de otra persona. Será para lo que ella quiera y no será consecuencia causal de lo que uno ha pretendido, que si hubiera sabido suficientemente todas las consecuencias las habría previsto. No hay previsibilidad, no hay previsibilidad. Una persona, sobre todo si se explica técnica, pues puede estar ayudando a generar, o ciencia o física, puede estar ayudando a crear un gran genio o puede estar ayudando a que un individuo sea un excelente desvalijador de cajas fuertes. Es la, sería este el modelo. Que claro, hay que corregirlo con lo que decía Salvador de las cadenas de producción. A pesar de que el fin del trabajador del trabajador orgánico, que es los coches, tienen el telos, la producción del coche descompuesta, no se sabe a dónde va, no se sabe nunca a dónde va, o tienen, en fin, empezando porque cada coche puede ser comprado por cada uno con, en fin, estas cosas, ¿no? Yo, lo de, bueno, me callo, ya estoy, he intervenido dos veces, perdonad. Bueno, sí, seguimos adelante si os parece. Yo me limitaba simplemente a señalar que por principio yo no lo entiendo bien y la universalidad de la afirmación tampoco me parece correcta, nada más, no tiene importancia. Seguimos si os parece. Vale, continúo. Digamos que los humanos han encontrado fortuitamente la posibilidad de un mejor afilado de la piedra. Entonces ocurre que este ser mejor lo han descubierto paulatinamente como mejor, tornándose poco a poco en praxis general. Es imposible imaginar el progreso sin un desarrollo tal, a lo cual se añade precisamente el que, a consecuencia del no conocimiento de las circunstancias que rodean al trabajo, surge en éste siempre algo distinto, o digamos con mayor precisión, también algo distinto de aquello que se ha perseguido inicialmente. Y perdón, solo otra cuestión. Tengo apuntado de notas que tomé hace mucho tiempo que Lukács con todo esto quizás también está justificando políticamente o filosóficamente la dificultad de la Unión Soviética para llegar al comunismo. O sea, la dificultad en la que se encontraba, o sea, para justificar históricamente en qué lugar se encontraba la Unión Soviética después de todo lo ocurrido, desde la Revolución Rusa. Eh, no sé, a ver, si adoptamos el modelo
si partimos del modelo que nos está Perdón, intentando... Joaquín, Gerard, pero ¿te refieres a estas últimas líneas, a la respuesta esta en general Es o en general, o sea, a esta respuesta en general? sí, estoy hablando de, porque es que va a seguir hablando de todo esto, de lo fortuito, del Sí, azar. sí, sí, sí. em, Me refiero a eso, Vale, vale. a esta idea de Lukács. Vale, vale, vale. A mí es que me parece que aquí está asentando su metafísica, sus principios ontológicos, ¿eh? Así en corto no me extiendo más. Creo que se puede entender perfectamente al margen, en mi opinión, ¿eh? Eh, y, y es verdad lo que dice Salvador, puede que sea un problema, Joaquín, perdona que te he cortado, ¿eh? Puede que No, hasta que sea un problema gramatical o de traducción, y es verdad que resulta como una aserción así, pero creo que tiene que ser integrada en el conjunto de las dos, tres, cuatro siguientes páginas, ¿eh? En que está asentando cuál va a ser el desarrollo de su filosofía, está asentando las bases de sus desarrollos posteriores. Y está diciendo historicidad, contingencia, solo las cosas son comprensibles genéticamente, además en un sentido genético no determinista, etc, etc. Yo creo que aquí está haciendo una serie de asertos muy condensados, muy comprimidos, que dificultan quizás la... Perdón, ¿eh? Perdón, Joaquín. no, pues, pues entonces, si tomamos esta línea, estaríamos en un puro aristotelismo, que es lo más inteligente que se puede hacer, y es considerar que, por la contingencia, que toda acción solamente puede atenerse a lo inmediato y que lo inmediato generará, es decir, no hay posibilidad de estrategias, no hay posibilidad de prever con anticipación estadios posteriores, porque cada acción tiene un éxito en sí misma y genera una situación histórica emergente, un condicional contrafáctico. Un condicional contrafáctico. O sea, tú antes de... Tú, a ver, por ser lo que no hay que hacer. Pero bueno, por lo menos a los veteranos nos han enseñado siempre a no hacerlo así, pero lo digo. Yo quiero instaurar el socialismo y digo, hago esto y desarrollaremos una fuerza productiva muy notable que nos permitirá llegar al socialismo. Bueno, tú tienes éxito, un éxito rotundo y desarrollas una fuerza productiva muy notable, pero estás produciendo cambios enormes, ingentes en la gente. Generas nuevas condiciones, nuevas necesidades, nuevas capacidades, nuevas iniciativas de millones de personas sobre las que ha tenido eficacia virtuosa tu acción y te encuentras ante un mundo desconocido que no sabes. Sí, y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así. Y esto lo sabía Aristóteles y esto lo sabían todos los aristotélicos, incluidos todos los suarecianos españoles, empezando por Calderón de la Barca, ¿no? Un hombre formado con los... ¿qué sabe Calderón de la Barca? Que es un absurdo aceptar los pronósticos. Esto es la vida de sueño, ¿eh? En la vida de sueño, tú lo que tienes que hacer, si te temes que una persona tenga un problema, es intentar ahormarlo con tu acción eficiente mientras ésta existe. No en previsión de hacer no sé qué para que ocurra no sé cuántos, ¿no? Diciéndolo de otra manera, yo en este momento y en este mundo yo soy prorruso, pro-chino y pro-iraní. No necesito para ser pro-chino pensar que China va al comunismo. No creo que vaya al comunismo. Es una sociedad capitalista, se ha desarrollado así. Los cambios antropológicos que la sociedad emergente tiene en los millones de personas y las nuevas necesidades, las nuevas facultades, las nuevas cualidades y la nueva acción de iniciativa de cada persona de ese nuevo mundo generado por una eficiencia y un éxito, es incontrolable. No se sabe lo que va a dar de sí. Nunca un mundo futuro fue previsible desde antes. En la medida en que nosotros hemos estado por las ideas de la estrategia, siempre nos hemos equivocado. Bueno, Manuel Sacristán Luzón lo resolvió diciendo que era ser un zascandil, ¿no? En una carta con Daniel Lacalle. Pero se podía haber explicado mejor de esta manera, ¿no? Todo cambio, toda acción exitosa, eficiente en el presente, genera condicionales contrafácticos inmediatos y que hacen que sea imprevisible y bla, 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 bla. Yo se lo situaría en esta línea.
todo esto, y esto hace que Lukács esté por la democratización de la vida cotidiana. O sea, un esfuerzo constante por en el presente inmediato hacernos con el control de toda nuestra actividad posible desde lo capilar. En el presente inmediato, en el presente inmediato, en el presente inmediato. Acciones eficientes en el presente inmediato. Eh, Aumentando la capacidad de control sobre nuestra propia actividad en el presente inmediato. Bueno, esto sería cómo lo conecto con la democratización de la vida cotidiana. Y el no hablar de fines y fines y tal, ¿no? Igual que Gramsci, que es otro hegeliano, hegeliano, ¿no? O sea, no, no, siempre es la sociedad regulada, el autocontrol, pero, bueno. Yo, yo, yo en términos, yo en términos políticos no digo nada, no digo nada. Y es posible que la noción de estrategia yo no la tenga clara, pero a mí me parece que el trabajo humano está lleno de estrategias. Y para conseguir tal objetivo, primero hago esto, luego hago lo de más allá, luego más tarde esto, luego más tarde no sé qué. Me interrumpo, reviso. Yo creo que otra cosa es que consigamos nuestra finalidad o no, pero que nuestro trabajo intelectual, manual o de cualquier tipo de características tiene una mirada estratégica, a mí me parece que, bueno, a mí me parece una obviedad, no sé cómo decirlo. Otra cosa es que esa finalidad no la consigamos, otra cosa es que rectifiquemos a medio del camino, todo eso, claro, desde luego es admisible, nada garantiza nada, ¿no? Pero que ese foco estratégico solemos tenerlo presente, me parece que, y que además lo hacemos mal, me refiero, no solamente es que lo hacemos así, sino que a mí me parece que es correcto que lo hagamos así. No sé si me explico. Pero repito, no me meto en el ámbito político, ¿eh? Hablo simplemente del papel de la estrategia en los trabajos humanos. Pero no creo que Lukács diga lo contrario, Salvador. No, yo me refiero al comentario de Joaquín, que matizaba Ya, eso, ya, ya. simplemente. Ah, Lo Vale. digo por justo al inicio del texto lo que dice de la sucesión causal genuina, por la aserción teleológica. Al menos en el texto Lukács está diciendo, no, programamos, preveemos, diseñamos y nos ponemos manos a la obra, ¿no? Otra cosa es el abanico infinito de posibilidades, ¿no? Que esos resultados. ¿Sigo? ujú. Vamos. Es un prejuicio proveniente del cientifismo el pensar que el incremento de las experiencias, la acumulación de experiencias, reduce el campo de lo desconocido. Yo creo que lo amplía. Cuanto mejor conocemos a la naturaleza, con la cual se halla en estrecha interacción la ciencia, esto es, el trabajo, tanto más evidente sale a relucir este medium desconocido que tiene las más importantes consecuencias para la evolución de la humanidad. Este terreno desconocido e inconquistado que es la reproducción social no está limitado a fases primitivas, sino que existe también en fases evolucionadas. Interrumpo. A mí estas líneas me parecen especialmente brillantes. Añado, uso una palabra que a mí no me gusta nada. Dialécticamente yo creo que es lo que dice Lukács, pero también al mismo tiempo eh, progresar no solamente es ser consciente de los, de lo mucho que desconocemos, sino también permite pequeños avances en nuestro conocimiento. Es al mismo tiempo una cosa y la otra, desde mi punto de vista. Sigo. Por comprenderá, ¿verdad? Que ahora me he despistado. Ay, me he olvidado. La crítica al cientificismo es normal en Lukács, pero muchos cientificistas opinarían lo mismo que él. Es decir, me refiero que, bueno, se mete porque se mete con ellos, ¿no? Y luego también, si me permitís la broma, porque el interlocutor se calla, ¿no? No le dice ni pío, ¿no? Es decir, él va hablando y el interlocutor, cofre por educación o por cortesía o porque nos lo presentan así, no dice nunca nada especial, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y que le podía cortar de cuando en cuando, ¿no? Es decir, es así como se hace una entrevista, ¿no? Perdona, disculpa. Comprenderá usted que Una esto... cosa, perdona, una cosa, Salvador. Yo creo que teniendo en cuenta, dentro del marxismo, no respecto de las ciencias, la carga que ha habido de cientifismo, el marxismo es todopoderoso porque es científico. Esta es una frase nuestra, ¿eh? Dentro
dentro de las tradiciones marxistas, no referido a otras, la crítica al cientifismo es bastante correcta. Es decir, Ah, bien, bien. mm, Bien, bien. el marxismo no es ciencia, es Ujú. praxis, tiene investigación científica, es bastante más cosas, ¿no? Muy Es, bien. pues, Sí, sí. entonces, las leyes de la dialéctica que son, inamovibles y se producen. Bueno, todo este corpus nuestro es bastante tremendo. Pero, y luego, fijémonos que está hablando de la reproducción social. Este es uno de los cajones negros del marxismo. Las fuerzas productivas, existe la producción de plusvalor, la actividad encaminada a la producción del plusvalor y luego la reproducción de las fuerzas productivas, que es la antropogénesis, que es todo lo que no ocurre en la empresa, que es el mundo de la vida cotidiana y lo convertimos en reproducción. O sea, a ver, desde el punto de vista de lo que hace el capitalismo eso, pero los marxistas no podemos caer en estas externalizaciones, porque el concepto reproducción es una externalización donde las haya, de actividades respecto, ¿no? Y las convertimos encima en asunto de vida privada. Bueno, yo creo que hemos de recoger lo que él propone, democratizar. Democratizar la vida cotidiana es convertir la vida cotidiana en objeto comunitario y objeto de vida pública. Esto se puede decir, un liberal diría, pero es usted un reaccionario que intenta controlar y dominar. Usted el hijo de la libertad. Bueno, el día que tengamos que empezar a, racionar, a razonar, hacer el racionamiento del combustible para que el planeta no se. Veremos, ¿no? O sea, porque claro, claro que hay comunidad, claro que. Y la vida cotidiana es un producto de todos, y etcétera, etcétera. Bueno, precisamente por eso a mí me resulta deslumbrante la teoría de la democratización de la vida cotidiana, ¿no? No convertir todo lo que no está en la empresa capitalista y en la producción de plusvalor en una etiqueta, reproducción de fuerzas productivas, que parece que estemos en la fábrica y luego nos pasemos el día durmiendo o comiendo. Y el mundo, la producción, la génesis del individuo humano se produce en ese cajón, en la reproducción, ¿no? Eh, no externalizarnos, ser comunitarista en el sentido de cómo hacen los comunitarios. Ahí hemos de tomar conciencia de la eticidad, la Sittlichkeit, y plantearnos el control comunitario democrático de todo eso, que es lo que él está proponiendo. Yo por eso la palabra reproducción es de las que menos me gusta, siempre, de nuestro utillaje, digamos, ¿no? Reproducción social, no reproducción biológica, que sería, bueno, el espermatozoide, ¿no? Reproducción social, reproducción de las fuerzas productivas. Yo creo que Joaquín tiene razón y que la primera parte de su crítica, lo que yo he dicho, tiene también razón. Sí, sí. Estoy de acuerdo, gracias, Joaquín. Sí. Vale, continúo. Comprenderá usted que esto guarda relación con todas esas preguntas ontológicas sobre la edificación de lo complejo. El propietario individual de la fábrica ha dominado su producción individual mejor que el artesano pequeño, antiguo o medieval, y sin embargo, a partir del complejo de producción y consumo se han desarrollado unas fuerzas desconocidas que se desatan en tiempos de crisis. Actualmente me parece un prejuicio de la ciencia económica afirmar que Keynes y otros dieron lugar a una economía plenamente dominada. Justamente las tan actuales preguntas planteadas tocante al fin del milagro económico demuestran en qué escasa medida se considera permanente la dominación del proceso económico. Yo ahí yo ahí simplemente dudo que un economista serio dijera eso que Lukács dice que dice, ¿no? Porque lo de una economía plenamente dominada. Me parece raro. Yo creo que muchos economistas más o menos ortodoxos eso no lo dirían. Pero bueno. Y ahora vuelvo a una cuestión ontológica. Cuanto más alto sea el nivel de un complejo, mayor será el enfrentamiento de la conciencia humana con un objeto infinito, tanto en el aspecto extensivo como en el intensivo.
y el mejor conocimiento de este objeto solo podrá ser un conocimiento relativamente aproximativo. Una vez que he reconocido a X e Y como cualidades de un objeto determinado, todavía no tengo la garantía de que no existan otras cualidades Z más, las cuales puedan llegar en determinadas circunstancias a cobrar una eficacia práctica. Pues bien, yo creo que a tales hechos solo nos podemos aproximar bajo la forma de una ontología en la que nos interesan nominalmente las relaciones esenciales y en la que dejemos a un lado el hecho de que una interrelación esencial cualquiera haya sido tratada por la ciencia actual desde el punto de vista psicológico, sociológico, teórico-cognitivo o lógico. Enfocamos esta interrelación como interrelación existente, siendo secundario para ella en qué disciplina científica se incluya su consideración. Esto es, a mi Un segundo, entender, Aldara, ¿me permites? A mí el pasaje me parece muy complicado, sinceramente, ¿eh? Sinceramente. No lo quiero desmenuzar porque no quiero complicar la discusión, pero hay una noción que sí que me gustaría comentar, que yo no entiendo bien. Cuando él habla de permitir relaciones esenciales, allí esenciales, ¿qué significa exactamente? ¿Qué tipo de relación es una relación esencial para diferenciarla de una relación que no es esencial? Bueno, yo creo que aquí sí que se está cargando el lenguaje, o sea, está pasando una totalidad de relaciones sociales que no son solamente las abarcadas por la producción de valor. ¿Cuáles son las fuerzas esenciales de la especie? Bueno, eso es una jerigonza, eh, pero jerigonza que en algún momento han apoyado los de la Escuela de Budapest, intentando fabricar un Marx que tenía, en fin, bueno, que tenía una ontología, ¿no? Pero yo creo que estamos en ese desmarque en la que se plantean las cuestiones ontológicas. El ser humano como una totalidad de relaciones que va mucho más allá de lo que hemos estado contemplando hasta ahora. Yo creo que iría por ahí. Totalmente de acuerdo en que es un oscuro. O sea, él merecería, si esto fuera un escrito, o el señor Lucas pone una nota a pie de página y dice, llamo no sé qué esenciales a dos puntos, tal, tal, tal. Bueno, esto es una charla, ¿no? Pero alguien le tendría que haber preguntado, señor Lucas, ¿usted qué considera que son las fuerzas esenciales de la especie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, Estoy de acuerdo. Kofler debería preguntarle eso. sí. vale, continúo. Am, Esto es, a mi entender, el aspecto fundamental del marxismo. Y en el caso de Marx me remito a la famosa definición según la cual las categorías son formas de ser, determinaciones de la existencia, lo cual viene a situarse en el polo opuesto de la concepción kantiana y también hegeliana de las categorías. Esto es un disparate, él lo sabe, dicho de Hegel. A Hegel siempre se le ha reprochado que decía, hágase, y se hacía el mundo. O sea, Hegel diría, ¿cómo se hace la tortilla? Diciendo tortilla. Y el discurso lingüístico, ja, esto es el idealismo, ¿no? Pero si esto es el idealismo de Hegel, las categorías, pensando al Hegel de la forma más ridícula, el idealismo objetivo más ridículo, habría una reduplicación hegeliana de categorías y mundo. Porque este Hegel, produce el mundo profiriéndolo. Ah, no. Luego resulta que no, que Hegel habla de un lenguaje que es el del lenguaje que dirige la praxis, ¿no? Porque es un praxeólogo, ¿no? Pero o sea, es cierto que Kant piensa que hay un noumeno fuera, ¿no? Pero Hegel, es que además Hegel piensa que el mundo lo creamos, lo objetivamos nosotros. ¿Cómo no va a haber? Y esto este señor lo sabe. ¿Por qué sale por aquí? Bueno, pues porque estamos en un procedimiento de desvalijar a dos autores para proporcionar a un tercero una ontología, algo que nunca quiso hacer, ¿no? El marxismo no es una ontología. El marxismo de Marx, o sea, el marxismo, si por el marxismo entendemos lo que hizo Marx, y Marx no produjo una ontología, ¿no? Los textos más ontológicos de Marx, el texto más ontológico de Marx es las tesis Feuerbach. ¿Eh? El pobre Gramsci sí, es un modelo.
Porque, claro, Gramsci solo tiene sus apuntes, ¿no? El pobre se pasa la vida yendo del coro al caño y del caño al coro, que es Tesis Feuerbach. Mm, eh, el prólogo a la contribución, el prólogo corto a la contribución a la crítica de la economía política. Sagrada Familia y aquel texto de Engels en el que dice Engels, no me acuerdo, que el idealismo alemán es la matriz del marxismo. Esos, ¿no? No más, o sea, ni siquiera el Capital, que lo ha leído, ¿no? Pero claro, él lo que quiere hacer es una praxis política y un libro que hace contribución a la crítica de la economía política, el Capital, no le sirve para generar praxeologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más ontológico? ¿Cuál es el texto más ontológico que tenemos? Bueno, pues yo creo que sería ese, ¿no? No sé. En todo Ay, caso, Joaquín, yo de Hegel nada puedo decir, por tanto nada diré. Pero a mí me parece que la expresión categorías como formas de ser, eso es Aristóteles, ¿no? Si yo no entiendo mal a y Aristóteles. por supuesto, sí, señor. Esas son las categorías de Aristóteles, ¿no? Las Las de categorías categorías, vamos. aristotélicas, en Si el no lo que, entiendo mal, vamos. sí, 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 sujeto es materia, sujeto, o sea, sujeto, subject, hipokein menos subjacere. El sujeto gramatical es lo que es ontológicamente lo que está debajo de las cosas. El hipo, lo que está debajo, o sea, verbo, o sea, verbo acción, o sea, la tabla gramatical se corresponde, se reduplica ontológicamente en el mundo de la red material. Sí, 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 sí. Uy, perdón. Sí, sí. Vamos. Am, que de ello se sigue el método genético es cosa que puede ver usted de inmediato en el principio del capital, donde se parte no ya del trabajo, sino del intercambio de mercancías más primitivo. De la ontología del intercambio de mercancías se deduce al fin la derivación genética del dinero en cuanto a mercancía general. Aldara, En Marx, permíteme otra pregunta, Aldara. Perdona que os dé la data, simplemente es para entender bien las cosas, ¿sí? Solamente con este objetivo. Aquí escribe Lukács, dice, de la ontología del intercambio de mercancías se deduce pam pam. Entonces, ahora yo elimino de la ontología y digo, del intercambio de mercancías se deduce. Aquí el añadido de la ontología, ¿qué añade? Nada. Bueno, yo respondo yo aunque no me veis nada. No se necesita una ontología, se necesita un tratado de economía que hable del comercio, del intercambio de mercancías. Es que la ontología, en todo caso, o sea, es como las confusiones que vienen a continuación. La historia, una sola ciencia, mire, una sola ciencia, un saber sustantivo unitario se llama la filosofía. La historia, la historiografía estudia algo. Todo este galimatías que hay aquí, que además, bueno, cuando se hable de la historia, estamos en unas afirmaciones de la ideología alemana, en la cual, que es un libro que no existe, en uno de los artículos bueno, es un libro que no existe, pero bueno, en la ideología alemana, él dice que solo conocemos una ciencia, la ciencia de la historia, está constantemente intentando superar la filosofía y vuelve a generar modelos sintéticos que no son, que no caben en ninguna disciplina científica y vuelve a caer en fin, tenemos aquí un galimatías creado al que ayuda Lukács. Una ontología, en todo caso, predicará cosas que van más allá de lo que una ciencia pueda predicar, o si no, sería inútil. Yo creo que para la mercancía, pues el capital, los primeros capítulos del capital sirven o pueden servir cosas que hagan los economistas, pero eso no es una ontología, eso no es una ontología, claro. Totalmente de acuerdo, claro, claro. No es una metafísica, no es una visión de conjunto del ser humano, no es una concepción del mundo sobre lo que sea el ser humano. Le podemos llamar de muchas maneras a visiones sintéticas del ser humano. Y claro, no. de hecho, en la página siguiente, creo que es una cosa que ya comentamos incluso en la sesión pasada, el mismo Lukács dice que eso, ahora llegaremos enseguida, pero dice que solemos usar la bella palabra ontología,
pese a que en rigor habría que decirse que se habla de la manera de ser, que se descubre la manera de ser. O sea, me parece que este es uno de los momentos en que usa ontología. Yo tampoco sé exactamente a qué se refiere siempre que la utiliza, pero puede ser que le parezca realmente bella y abuse, tal vez, no lo sé. ¿Sigo? Bueno, el comentario de Aldara, me adelanto un poco, pero yo creo que tiene razón Aldara porque a continuación dice, en Marx se muestra luego cómo el hecho de que el oro y la plata hayan llegado a ser a la larga dinero está a su vez relacionado íntimamente como en el aspecto ontológico, pues yo creo que ahí ontológico se refiere a lo que acaba de decir Aldara, a formas de ser, tal como yo lo entiendo. Porque la palabra ontología, como mínimo ahí, tiene ese sentido, ese significado, me parece. Es que yo, bueno, iba a comentar exactamente lo mismo que dice Salvador, que ligue de alguna manera las cualidades físicas del oro y la plata al uso que luego se haga de estas históricamente, em, a mí me parece que es defender una interrelación entre distintos mundos para justificar que, otra vez, ¿no? Que la teleología, que lo que intentamos con nuestra actividad, luego no se adhiera solo a ese querer, sino al ser como tal. O sea, luego hablará de la dialéctica propia de la naturaleza, digamos, a las leyes de la economía. Eso es una cosa. Y esos son ámbitos del mundo. Y luego está la actividad práctica y cognoscitiva del ser humano, que se relaciona con eso, pero que no puede dominarlo, que no puede bueno, como decía Joaquín, ¿no? Que no puede pronosticar que saldrá de eso. A mí me parece que va por ahí. Puede ser, sí. Ujú, ujú. Es que bueno, si llegamos a la página 30, no sé si llegaremos, pero si llegamos, que es donde Lukács coge el ejemplo de los líderes obreros en relación al desarrollo del movimiento obrero, si llegamos ahí, se puede hacer una conexión con lo que dice en otra entrevista, en la de la sociedad y el individuo, donde coge exactamente el mismo ejemplo para hablar de la dialéctica de la naturaleza, con la que dice no, no hay una identidad con el mundo humano y que el azar está ahí. O sea, el azar funciona ontológicamente porque hay distintos tipos de complejo, creo, ¿eh? Puede ser, puede ser. Mm. Vale, releo esto que nos ha leído Salvador, empiezo desde allí. En Marx se muestra luego cómo el hecho de que el oro y la plata hayan llegado a ser a la larga, perdón, ¿eh? En Marx se muestra luego cómo el hecho de que el oro y la plata hayan llegado a ser a la larga dinero está a su vez relacionado íntimamente en el aspecto ontológico con las cualidades físicas del oro y la plata. Estos metales convenían a las condiciones del cambio general, de suerte que a partir de esta peculiaridad surgió por doquier la preponderancia del oro y la plata como medio de intercambio general como dinero. Lo mucho que aquí se ofrece al conocimiento del camino realista se ve en el hecho de que en la antigüedad civilizada el dinero llegara a convertirse en una potencia mística, hecho repetidamente anotado por Marx. Desde el punto de vista ontológico, el dinero se convirtió en tal a partir de los actos de permuta. Mas como quiera que los antiguos aún no eran capaces de llegar a esta explicación ontológica, podrá encontrar usted, desde Homero y Sófocles, constantes lamentaciones elegíacas respecto a una potencia mítica que penetra en la sociedad y se arroga un dominio sobre los hombres, pese a tratarse de un material muerto. Bueno, creo que tiene razón Gerardo. O sea, hay unas relaciones sociales que no están en el oro y la plata, que subsumen, o sea, estoy utilizando la categoría de subsunción del capital, ¿no? Subsumen unos productos materiales que tienen unas virtualidades que integrados en ese modelo totalizante superior hacen emerger posibilidades o funcionalidades a partir de
a partir de unas cualidades físicas, ¿no? que no están en el objeto. O sea, no es el oro y la plata la que crea el mercado, sino unas relaciones sociales en las que se integran y adquiere, etcétera, digamos, ¿no? Pero es que fijaos, Joaquín, fijaos que cuando dices convenían, em, está utilizando de nuevo, como en la conferencia que leímos, un vocabulario muy poco preciso. O sea, ¿qué significa que estos metales convenían a las condiciones del cambio general? Un poco antes, lo que ha dicho Salvador. Dice, en Marx se muestra luego cómo el hecho de que el oro y la plata hayan llegado a ser a la larga dinero está a su vez relacionado íntimamente en el aspecto ontológico con las cualidades físicas del oro y la plata. No, esto Vale, no. está relacionado íntimamente. ¿Y de qué manera? Claro. En Por- otros sitios fueron las pepitas de porque no se chocolate. deterioran. Creo que está hablando de una cosa mucho más simple, ¿eh? Mucho más Creo, simple, sí, creo que está pero hablando no. simplemente de que no se deterioran, se pueden transportar y son muy difícilmente oxidables, etcétera, etcétera. Que son Está Claro. claro que estables. está diciendo eso, No está sé, claro, no Otras sé. pero mercancías le son más damos significado. valiosas, otras mercancías son más valiosas, pero caducan muy pronto y no sirven, no son útiles, no se pueden Pero transportar, no se pueden conservar años, etcétera. Creo que en este paso no estás diciendo más es que que está ligando esto a su ontología. Claro, no se Y- puede llamar a sí, esto pero características mitológicas. sí, a una ontología concreta determinada del intercambio de mercancías, ¿eh? No está diciendo, no está, bueno, yo al menos lo veo así, ¿eh? No. Vale, vale. A mí me parece que la explicación de Antonio, a mí me parece razonable, ¿eh? El pensar eso. Que esa lección que no fue forzosa, fue así, pero podría haber sido otra. No, no creo De que hecho, los Lucas piense que es mexicanos, los- inexorable que la lección del oro y la plata fue así y no pudo ser otra opción. Yo creo que eso no lo dice, seguramente tampoco lo piensa, ¿no? Pero me parece que esa lección se puede entender en los términos que lo ha comentado Antonio, me parece, desde mi punto de vista. ¿Pudo haber sido otros materiales? Pues sí, por supuesto, sí, sí, pero fueron eso. ¿Por qué esos concretamente? Pues yo sinceramente no tengo una explicación. No sé tanta historia por eso. ¿Sigo? Vamos. Ya ve usted cómo un problema que en épocas enteras de la historia resultaba incomprensible adquiere una claridad total a la luz de la derivación ontológica que proporciona Marx en el comienzo del Capital. Lo mismo ocurre si se fija en otro problema que a un economista tan importante como Ricardo le resultaba irresoluble, a saber, el hecho de que, por un lado, las mercancías se intercambiasen sobre la base de su valor de trabajo y el que, por otro, en la sociedad capitalista se dé un beneficio medio. A mí me parece que Ricardo se dio cuenta de la contradicción irresoluble entre el beneficio medio y el valor de trabajo. Pues bien, Marx comprobó en esta relación la existencia de un sencillo hecho socialmente ontológico que probablemente también conoció Ricardo, a saber que en el capitalismo moderno el capital emigra de un territorio a otro. Esta migración, que en el capitalismo más primitivo y en las sociedades precapitalistas se da tan solo en muy escasa medida, es un hecho ontológico fundamental. De nuevo me estoy refiriendo a un hecho de fundamental importancia del capitalismo desarrollado. Y ahora, si relee usted las exposiciones hechas por Marx en el tomo tercero del Capital, verá usted que el hecho de que el valor de trabajo se convierta en beneficio y en beneficio medio es una simple consecuencia de la migración del capital, y que el gran enigma quede resuelto justo en el momento en que damos con el acceso ontológico correcto. Bueno, Solemos perdona, yo confieso que muchas afirmaciones de ese párrafo me parecen complicadas, yo no las entiendo, ¿eh? Primero porque no he leído el libro tercero del Capital, y luego porque la afirmación que hace aquí de Ricardo, que Ricardo se dio cuenta de la contradicción irresoluble entre el beneficio medio y el valor de trabajo, se me escapa ampliamente de mis conocimientos, de que no sé lo que está diciendo, sinceramente. ¿Eh? Pero bueno, podemos pasar, ¿no? Simplemente constato mi ignorancia, nada más. yo sí que diría que una afirmación que puede ser denominada economía no debe ser denominada ontológica, porque entonces perdemos el sentido de la especificidad de un discurso que diga, yo hago afirmaciones ontológicas, ¿no?
O sea, pues por ejemplo, que el hombre en el ser humano es social, que ser humano es histórico, o sea, plástico, o sea, yo reservaría la palabra ontología, yendo al lenguaje sencillamente, ¿no? Para este tipo de afirmaciones y para una explicación que puede ser, pues que esté en un libro de economía y de crítica de la economía llamado El Capital, yo no utilizaría, la llamaría pues afirmación económica, ¿no? O sea, no sé, mm, ya está. O de ciencia económica, yo llamaría ciencia, no filosofía. Afirmación científica, no filosófica, ¿no? Salvador, supongo que la respuesta, supongo, de que la respuesta a esa afirmación que hace sobre Ricardo es que, claro, era irresoluble puesto que no se había inventado el concepto de plusvalor, porque si resulta que según la economía ricardiana todo se intercambiaba según su valor de trabajo y el valor representaba, el precio representaba el valor, se intercambiaba en igualdad de condiciones, por lo tanto, ¿de dónde podía salir un beneficio? ¿No? Mediante el intercambio o el comercio. Me da la impresión de que quiere decir esto. Puede ser. A mí me da la impresión. No sé si Joaquín Arriola, de esto sí que sabe, bueno, de esto sí de otras muchísimas cosas, pero bueno, está llevando. Porque si las cosas se intercambian arreglo a su valor, se intercambian equitativamente. Por lo tanto, aquí donde puede estar el beneficio del capitalismo. Pues Joaquín dice, tiene que, no tiene micro. No sé si está escribiendo algo. Que no tiene micro. No tiene micro. Yo no tengo imagen, Joaquín. Estamos mutilados, somos. Dios mío. Pero en ¿Dónde todo vamos a caso, parar? sin saber nada de Ricardo, hablo desde la pura ignorancia, ¿no? Me extraña que un economista como él no tenga una explicación del beneficio, ¿no? Alguna explicación tendrá, cuál no lo sé, lo ignoro, ¿no? Seguro que la tiene, ¿no? Creo, ¿no? Vamos. Lo último que dice sobre la aniquilación del capital, yo creo que lo que quiere decir ahí Lukács es que simplemente si el capitalista encuentra que en tal lugar hay más beneficio que en otro, pues lo que hace es invertir su capital en lugar de en esa fábrica, en otra fábrica, y a su vez el otro hará algo parecido, y a partir de ahí, pues hay una tendencia a que el beneficio se estabilice en una cierta cantidad, y eso debe ser el beneficio medio. Digo yo, ¿eh? Pero es por puro mal sentido común, no lo sé. Me parece que quiere decir eso. La migración del capital tiene ese sentido en esa frase, me parece. Invertir en fábricas o en empresas que son más beneficiosas que mi actual inversión. Y que eso, como está al alcance de cualquier capitalista, a la larga se genera una situación de beneficio medio. Digo yo, ¿eh? No, pero bueno, repito que hablo desde pozos de ignorancia. Sigo. Solemos usar la bella palabra ontología, y hasta yo mismo acostumbro a hacerlo, pese a que lo que en rigor habría de decirse es que se descubre la manera de ser que da lugar a este nuevo movimiento de los complejos. Qué alegría, Dios mío, ¿no? ¿No? Qué alegría, ¿no? El mismo lugar que lo dice, ¿no? Sí, Es un pegote, está diciendo que es un pegote filosófico, sí. ¿no? ¿O me equivoco? El hecho de que los nuevos fenómenos se puedan derivar genéticamente en base a su existencia cotidiana supone tan solo un momento de una concatenación general, a saber que el ser es un proceso de índole histórica. No existe el ser en sentido estricto. El ser que solemos designar con el nombre de ser cotidiano es una fijación determinada y sumamente relativa de complejos, dentro de un proceso histórico. Hasta aquí yo estoy de acuerdo. Lo que viene luego a continuación, ese desbarre hacia, bueno, o sea, que somos un ser en proceso, que el ser humano no tiene una naturaleza prefijada, que el ser humano es la totalidad de relaciones existentes que están en constante, que generan actividad y que la actividad está en constante devenir. Eso estoy de acuerdo. Que los procesos globales se fundamentan en los microfundamentos de acción humanos que generamos todos desde la vida. A ver, mira, Ricardo dice que los precios reflejan los valores. Luego, cada empresa, cada sector tendría. No, no consigo leer más.
Joaquín, lo leo en voz alta porque así para los que oigan luego el seminario en posterior. Dice Joaquín Arriola, Ricardo dice que los precios reflejan los valores trabajo. Luego cada empresa, cada sector tendría que tener un beneficio diferenciado acorde al trabajo incorporado. Pero en realidad descubre que todas las empresas tienden a tener una tasa media de ganancia. ¿Por qué? No lo sabe, es contradictorio. Marx sí lo sabe. Descubre el precio de producción, desarrollado en el libro 3, y descubre que los capitalistas son muy comunistas. Se redistribuyen entre ellos la plusvalía para que todos tiendan a tener la misma tasa de ganancia. Está bien. Está bien, lo de los capitalistas son comunistas. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Decías algo antes de esto, Joaquín, o sigo? No, ya está, sí, sí. Bueno, y que el mundo total se genera desde la acción o sea, bueno, desde la vida cotidiana, ¿no? Mediada por las relaciones sociales. Nada, ya está, sí, sí. Queda iluminado el asunto ese, la frase esa. Queda iluminado Lo completamente. dice el propio Marx, no yo. Eso seguro que es así, pero no lo recuerdo en el. eh, seguro que es así. Sé que- En todo caso, en esta última formulación que nos ha leído Altara, a mí me parece muy hermosa, pero yo soy en desacuerdo con una cosa. Dice, no existe el ser en sentido estricto. Yo creo que lo que debería haber escrito o dicho es que no existe el ser estático en sentido estricto. Estoy de, es- Punto de estoy vista. de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Es cierto, sí, sí. Es un ser en devenir. Sí, sí, sí. Es la historicidad ontológica nuestra, sí, sí, sí. Continúo. Como es sabido, Marx dijo en la ideología alemana que tan solo existe una única ciencia coherente, la ciencia de la historia. Y recordará usted con qué entusiasmo saludó Marx a Darwin, pese a los innumerables reparos de tipo ideológico que mediaban, porque Darwin había hallado en la naturaleza orgánica el carácter fundamentalmente histórico de su existencia. Pero un segundo, Marx dijo exactamente eso, que la única ciencia que existía, la única ciencia coherente que existía era la historia. Utilizó el término coherente. Yo no recuerdo, Desde. ¿eh? Sí. No, conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia. Esta es la frase. Cuando él tenía 25 años, bueno, en 1845. Sí, creo que tenía 25 años. O sea, lo dijo una vez, o lo escribió una vez, ¿no? En un texto que iba a ser publicado en una revista y que luego está en un mamotreto cosido, que publicamos como Ideología Alemana, que se publicó en Moscú como libro, ¿no? Y que se hicieron retoques, ¿no? Porque el artículo más grande, el más importante, que se llama Feuerbach, que es el primero, me parece que se le incorporaron trocitos de otros textos, ¿no? Para hacerlo más gordo, ¿no? O sea, la historia de la aparición de ese no libro tiene. Pero es de ahí. Pero solo la frase era: conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia, nada más. Hay otra frase que me gusta mucho: el comunismo es el nombre del movimiento que trata de superar el estado actual de las cosas, que es a mí la definición de comunismo que más me gusta, ¿no? Permíteme un comentario sobre lo segundo. Joaquín, yo también simpatizo bastante con esa formulación, pero me parece que eh, mm, que es incompleta, porque entiendo que ese movimiento debe tener alguna finalidad, y que esa finalidad también le podemos llamar comunismo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el comunismo no puede ser tan solo el movimiento sino que también tiene que ser lo otro. En todo caso, es secundario. Pero ahora diré que, que yo estoy totalmente de acuerdo con el joven Marx, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y con el joven Marx en esa afirmación pero en esa afirmación de la historia, pero matizada. Yo creo que en todos los campos, ¿eh? En el campo de la medicina, en el campo de la lógica formal, en el campo de la matemática, en todos los campos que queráis, por supuesto en el campo es decir, uno se queda satisfecho de una explicación, uno dice, bueno, yo me quedo bien, estoy bien por ahora, ¿no? A lo mejor mañana me complico la vida, ¿no? Cuando uno le da una mirada histórica de lo que está estudiando.
No sé, por ejemplo, pongo un ejemplo abstracto, ¿no? Aunque no explique de qué va la cosa, no importa saberlo, ¿no? El teorema de incompletud de Gödel. Uno puede saber el teorema de incompletud de Gödel, que en definitiva viene a decir que una aspiración humana, conseguir que las teorías científicas sean perfectas, digamos así, pues no es posible y ya está. Tenemos que comprender que eso es una aspiración que no se da y ya está. Pero uno se queda con eso y está bien. Vale, sé eso que antes no sabía. Pero uno entiende mejor la cosa cuando además le explican la historia que ha conducido a ese resultado. Y eso que he puesto en este ejemplo de una ciencia formal un poco sofisticada, yo creo que vale para cualquier explicación humana. Uno queda más o menos satisfecho de la explicación cuando se añade una mirada histórica a ese tema. No sé si... Pasa Eso que es en el ser mi mirada. humano, la acción nuestra nos lleva a cambiarnos a nosotros mismos antropológicamente en direcciones insospechadas. O sea, no es que seamos un objeto difícil de agotar mediante el análisis científico, sino que estamos en constante autocambio ontoantropológico. Generamos nuevas necesidades, generamos nuevas capacidades. O sea, el ser humano de verdad individualmente no tiene una constitución ontológica fija, ¿no? Las necesidades están en constante producción, puesto que el hombre de nuevas necesidades. En fin, no voy a decir que vayamos a desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Pero la abstracción fue una necesidad, algo generado por la acción y era una virtud inexistente, innata, ¿no? O sea, no hay innatismos. Entonces, el problema no es de agotamiento de conocimiento, que también, sino de génesis de una nueva antropología, en constante devenir. Este sería digamos, la postilla. Tal vez que le añada este coherente, no es inocente, ¿no? O sea, que lo sujete todo al ámbito de la historia, que por lo tanto solo la historia pueda dar una razón de esa evolución. No sé si es discutible o si es aceptable, pero probablemente tenga sentido en el contexto de lo que está diciendo Lukács. Vale. No lo sé, ¿eh? Puede ser. Yo es que he ido demasiado párrafo a párrafo y no he leído, no he vuelto a releer las 20 páginas. Y que es lo que tú has hecho y te está dando. Sí, sí. Te está dando resultado, vaya. Gerard, si en lugar de coherente hubiera escrito o hubiera dicho la única ciencia que da completitud o completud a la explicación, yo me quedaría mejor, pero es mi mirada, es decir, mi forma de pensar. Ahora no hablo de Lukács, ¿no? Es que claro, luego va a decir que incluso de lo que se trataría es de hacer una historia de todo, ¿no? O sea, bueno, no sé exactamente cómo lo decía, no lo recuerdo, pero parecía que quería deducirlo todo de ahí. ¿Seguimos? Lo dice justo delante, ¿verdad? Vale. En cuanto al ámbito de la naturaleza inorgánica, existe la enorme dificultad de determinar su historicidad. Mas, aunque en cuestiones de la ciencia natural soy un diletante, pienso, sin embargo, que nos hallamos en vísperas de una gran revolución filosófica, determinada por las ciencias naturales, en la medida en que la astronomía comienza a aplicar la física nuclear para las observaciones astronómicas. Ahí tenemos, pues, los primeros indicios de que las leyes de la composición de la materia, de acuerdo con los cuales se producen complejos tales como, por ejemplo, el Sol, no son uniformes en todo el universo. En distintos sistemas solares se han descubierto ya distintas formas de composición de la materia. No, Ahí estaría muy bien que Manuel Morel estuviera entre nosotros y nos explicara un poco más, ¿no? Yo no sé, sinceramente no lo sé. no Yo, excluyo... en lo A mí me en lo parece yo que sé, a mí en lo me yo sé parece que esto puede es un ser. error.
A mí me parece que esto es un error suyo, que es un error de diletante. Sí, porque yo lo que Yo tenía también soy entendido, yo también soy un diletante en la materia, pero en lo que yo pudiera decir, osando decir algo, creo que aquí comete un error. pero un error, ¿por qué? Porque parece que, Porque las leyes, en la medida en que son leyes físicas, se cumplen en todo el universo. sí, yo también, Donde no se cumplen es en el universo anterior al nuestro, en las fracciones de tiempo inmediatamente anteriores al inicio del Big Bang. Esto es lo que yo he leído en Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking o algunos otros físicos. en todo caso, para matizar, él no habla de que haya leyes científicas distintas, no dice eso, ¿no? Habla, digamos, de Composición de una la materia, composición dice composición de la materia. distinta. No me consta que haya, o no entiendo qué bien qué quiere decir con eso. Por eso digo que me da la impresión en fin, de que estaba intentando buscar algo. ¿Alguien puede leer? Es que yo no lo sé hacer, ¿eh? El texto que acaba de escribir Joaquín, bueno, Joaquín Arriola. Sí, es una cita, dice, al capitalista le tiene sin cuidado el que su mercancía encierra, perdón, es que además está en letra muy pequeña, el que su mercancía encierra más un paid labor o menos que otras mercancías. Y, claro, es que está medio mezclado con el inglés. No sé si Lee vale abajo, la pena. lee más abajo que está en castellano. Así vista, desde así vista la cosa. Así vista la cosa, los capitalistas son comunistas. En la competencia, cada cual aspira naturalmente a extraer más del average profit, es el beneficio medio, ¿no? Imagino. Lo que solo es posible a condición de que el otro extraiga menos. Y es precisamente por medio de esta lucha como se establece el beneficio medio, el average profit. Vale. Bueno, yo no he entendido nada, ¿eh? Pero había que tener el concepto de plusvalía, claro, para Claro, poder hacer esos desarrollos. claro. Me sentaré a leerlo tranquilamente, como tantas otras cosas que van saliendo. ¿Qué discutíais antes de este mensaje? Antonio, hablabas tú de lo que habías leído en la historia del tiempo, en la breve historia. ¿Seguimos? Sí, ya lo que no tenía mucho más que decir, no tenía más que decir. Vale. No excluyo la posibilidad de que un día la ciencia ponga en claro la historia de la composición de la materia. Y ese día se evidenciará que la forma eterna de la materia, que fue el gran principio revolucionario en tiempos de Galileo y Newton, solo representa una época o un periodo en el desarrollo histórico de la estructura de la materia. Bueno, yo Perdona, me remito a interrumpo. lo que os escribí a todos, ¿no? La idea de la eternidad de la materia es vieja como el pensamiento occidental. Está en Aristóteles y está recogida por Santo Tomás. Como ya lo escribí, no. Em, No, simplemente Antara, que esa afirmación que hace aquí Lukács, yo creo que desde un punto de vista de la historia de la ciencia, yo no sé si es así o no es así, ¿no? Él aquí lo que afirma es que se evidencia que la forma eterna de la materia fue un gran principio revolucionario en tiempos de Galileo y Newton. Yo la verdad es que no lo sé. No sé si es así o no. Me gustaría que Manuel estuviera por aquí, seguramente. A lo mejor nos ayudaría un poco, ¿no? Nada más. Me Porque refiero a... tal como yo entiendo forma eterna, significa, digamos, que que la materia es no dinámica, que es estática, que fue así y será siempre así, ¿no? Entiendo que significa forma eterna de la materia, ¿no? Que no cambia, digámoslo así, ¿no? Está diciendo eso, ¿no? Creo, ¿no? Además dice eso y luego además dice que eso fue el gran principio de la revolución copernicana o copernicana y newtoniana. No sé. Pero en lo que yo sé de esa revolución, yo en eso no había pensado nunca. Me refiero a esto muy de pasada y, por así decirlo, como expresión de mi esperanza filosófica, puesto que en este Bueno, terreno no soy perdón, más que un Aldara, diletante. Aldara, perdón. Interesante también que ligue todo esto que nos está diciendo a su esperanza filosófica. O sea, toda esta teoría de de la diversidad de las leyes de la composición de la materia, en la cual se producen algunos complejos, pero que ni esas leyes son em,
únicas ni absolutamente necesarias, y que se espera una gran revolución filosófica determinada por estas ciencias, también se podría, o sea, bueno, pienso que es significativo. Em, Ahora, justo aquí debajo, va a decir eso que comentaba de su de querer llegar por su parte a una concepción histórico-genética de la naturaleza inorgánica. Y lo va a volver a ligar con la cita de la historia como una única ciencia coherente de la historia. Y además lo liga otra vez como dice que es un hecho fundamental del ser. Bueno, quiero decir que me parece que está todo muy mezclado, Ujú. y en Yo particular aquí, pienso que no tiene razón. Que no tiene razón, perdón. Bueno, no, es Yo igual. aquí, yo aquí quisiera decir que creo que comete el error que se comete muy a menudo, muy frecuentemente, que es querer meterse en camisa de once varas y querer hacer afirmaciones que ni siquiera los físicos, esto yo creo que hemos hablado muchas veces, especializados en la materia, seguramente no estarían de acuerdo. ¿eh? Yo como un diletante más puedo recordar alguna idea que se me ha quedado de alguna lectura y parecerme que esto, pero es que creo que no es necesario, que es absolutamente prescindible y no hay ninguna necesidad de demostrar. Hasta donde yo sé, la física es perfectamente capaz de saber cuándo se agota el Sol, cuándo nuestra galaxia va a desaparecer, sabe más o menos con un margen de fiabilidad cuál es la edad del universo, conoce bien la física que se produce en los primeros momentos y primeros momentos me refiero en términos de micro, nanosegundos desde la explosión del Big Bang, es decir, ahí hay un grado de conocimiento incluso de unanimidad o de acuerdo enorme en los físicos que se dedican a ese asunto. No sé ya tanto respecto a la existencia de otros universos, al fin del universo y qué pasará. Sí que sé que es afirmación del propio Stephen Hawking, que otra cosa es las leyes del universo anterior al nuestro, que como no se conoce o no hay datos sobre los que trabajar, pues no se puede saber si era una repetición del mismo universo, por decirlo de alguna manera, o era otro tipo de universo con otras leyes. Pero quiero decir que todo esto me parece un galimatías innecesario para hablar de ciencias sociales y que es el error que cometen muchos científicos sociales o filósofos querer ver cuando hay atisbos de que parece que la ciencia natural, la ciencia física, química, da la sensación de llevar el agua a su molino, pues la traigo para aquí. Yo creo que en eso lo que hay que hacer es que cada uno se meta en su terreno y no pasa nada si la ciencia física dice que en eso no hay historicidad. Pongamos por caso, ¿no? A mí me da igual, a mí eso no. Sé que en la ciencia biológica hay historicidad y que en eso hay acuerdo y unanimidad en los científicos serios de la materia orgánica. En la inorgánica, pues la verdad es que no me preocupa tanto. Es tan compleja, pues, o sea, de verdad, esto me parece una osadía por parte de cualquiera que no sepa bien de estos terrenos, ¿no? Aunque es para mí un error muy común o una tendencia muy común, ¿no? Ujú. Querer, pero bueno. Sí, eso es una cosa que le pasaba también al Engels de lo que luego se compiló como la dialéctica de la naturaleza. Hace eso, efectivamente, ¿no? Busca primero en la geología de Lyell y luego en Darwin, intenta encontrar una legitimación de la dialéctica en las ciencias naturales. Y eso es, por cierto, una precaución que Lukács en Historia y Conciencia de Clase advierte de que no se puede hacer. Y precisamente en Historia y Conciencia de Clase, Lucas empieza advirtiendo que la dialéctica pertenece al reino de las ciencias sociales y no de las naturales. sí, aquí yo creo que está pagando peaje al Diamant, intentando llegar a no ser excomulgado de la iglesia Diamant. ¿eh? Que claro, pues esto es un disparate, pero bueno. En todo caso, permitirme la broma, pero yo soy casi engalsiano, ¿eh? No puedo argumentar bien, por tanto no me preguntéis que no voy a decir nada, pero yo diría que ciertas intuiciones dialécticas de la tradición respecto a mirar la naturaleza, a mí sinceramente no me parecen un disparate. Que eso sean leyes dialécticas o no, es
eso es otra cuestión, pero ha habido miradas de la tradición sobre el mundo natural, el mundo inorgánico, como queramos llamarle, que no está mal pensarlo así, ¿no? No digo que esas metáforas haya que entenderlas al pie de la letra, ¿eh? O como leyes científicas, como algo parecido, ¿no? Pero ciertas formas de mirar pues a mí no me parecen mal, sinceramente. Bueno, perdona. Porque a mí me parece ahora, en 2025, que la historicidad de la materia inorgánica es de cajón, ¿no? Otra cosa es que el ritmo dinámico sea muy distinto a otros tipos de dinamismos. Eso es otra cuestión. Pero, Salvador, perdón, cuando tú estás hablando aquí de historicidad de la materia inorgánica, ¿qué te estás refiriendo? ¿Al hecho de su cambio, evolución, Sí, sí, desde el Big Bang, digamos, hasta hoy? sí, sí. Porque historicidad, sensu stricto, no querría decir diacronicidad, cambio en el tiempo, sino imprevisibilidad, contingencia, no previsibilidad, no determinismo. En este sentido, a mí me parece que más bien, pero claro, esto hasta lo que decía antes, yo soy un diletante igual en la materia. Una cosa es el cambio, la evolución del universo, digamos, ¿no? Desde el origen, el Big Bang, una pelotita o lo que sea, o la imagen que se pueda tener, hasta la expansión actual que puede tener, la formación de galaxias, soles, planetas y la evolución posterior que tendrá. Tiene una historia, pero eso no quiere decir historicidad. En el sentido, ¿no?, en que filosofía en que se maneja, que sería contingencia, azar, casualidades, etc, etc, etc. En este sentido, yo creo que es difícil hablar de historicidad hasta donde yo sé, pero ya está. Y no digo más al respecto. Pero si le añades eso, entonces mi respuesta es que no lo sé. Si le añades eso que tú has añadido, que me parece muy bien, mi respuesta es no lo sé. No sé decirlo. ¿Sigo? De cualquier modo, ya Goethe y Lamarck hicieron ensayos en tal sentido, mientras que para el siglo XVIII e incluso para Cuvier, la representación histórica de la evolución de la naturaleza inorgánica parecía algo imposible. Tal es el problema. O seguimos sustentando en física un criterio en cierto modo anticuado, ya sea la concepción materialista vulgar, ya la meramente manipulativa de los neopositivistas, o tratamos de llegar a una concepción histórico-genética de la naturaleza inorgánica. Y en tal caso, se ha de considerar la afirmación de Marx: tan solo existe una única ciencia coherente de la historia, que abarca desde la astronomía hasta la llamada sociología, como hecho fundamental del ser. Esto nunca lo dijo Marx. Conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia. Está en el libro, en el subtexto está solamente dedicado al ser humano. En el texto, en el artículo de Marx, donde pluraliza así, ¿no? Conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia. Yo no creo que se le hubiera querido ocurrir a Marx eh, nada más, aunque estuviéramos de acuerdo con la historicidad de la materia inorgánica. Yo creo que es ilegítimo extender la frase. Bueno, en fin, ya está dicho. Pero date cuenta lo que viene a continuación, Joaquín. Él habla de como hecho fundamental del ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo Lukács, digo para que lo sí. tengamos en cuenta, es lo que dice Sí, Lukács, sí, sí, ¿no? sí, sí. En todo Pero caso, si me permitís, una pequeña broma es que viene al caso, ¿no? Es decir, cita a Goethe, lo cual a mí me parece muy bien, y aprovecho para recomendaros, es que lo he leído recientemente, un artículo de Sacristán sobre Goethe, la velocidad de Goethe, que yo creo que es un artículo magistral y no creo que exagerado, desde mi punto de vista. ¿cuál? La veracidad de Goethe, la presentación que él hizo de la traducción en prosa, de la obra en prosa de Goethe. Leído otra vez, dices, muñetas, qué bien que escribía, qué bien que pensaba, ¿no? Bueno, simplemente una recomendación. Y luego quería comentar algo más, pero se me ha ido santo el cielo. Bueno, simplemente que cuando él habla de cuando habla de la concepción manipulativa de los neopositivistas, pues, sinceramente, pues si yo fuese si fuese Lo Kepler, pues le irás. hubiera preguntado qué significa eso, ¿no? Es decir, porque desde mi punto de vista, pues no eran tan tontos, no eran tan nemos, ¿no? Pero bueno, se entiende que Lukács pues, no les tenga mucha simpatía y simplifica un poco su pensamiento. ¿Sigo? Como hecho fundamental del ser, lo cual no excluye en absoluto que la escritura del ser tenga tres grandes formas fundamentales:
a saber, la inorgánica, la orgánica y la social. Estas tres formas están bruscamente diferenciadas entre sí. En el reino de lo inorgánico no existe una reproducción de complejos orgánicos particulares cronológicamente determinada y que consista en un movimiento ascendente y descendente. De igual manera, en el mundo orgánico tampoco existe analogía ninguna con la sociedad. Creo que aquello a lo que llamamos la sociedad animal es un problema complicado. De cualquier modo, con la sociedad surge un tipo de ser de índole nueva y específica. Yo, sinceramente, permitidme, es un matiz nada más, esta frontera, esta línea de demarcación que él traza entre el mundo animal y el mundo humano, yo no la comparto, ¿no? Estoy de acuerdo. Ujú. Yo Estoy de creo acuerdo. Y yo creo que los avances de los últimos 30 años o 40 en filosofía de la biología precisamente apuntan en la dirección que dice Salvador, ¿eh? Yo diría que esta es una frontera donde yo creo que es muy tradicional, ¿no? Esto es algo muy aristotélico, por cierto, ¿no? Lo de distinguir los reinos, el reino animal, vegetal, etcétera. Y para Aristóteles el único ser social es el hombre porque es el único que tiene lenguaje. Y esto es una concepción tradicional. Pero efectivamente yo diría que los desarrollos de la filosofía de la biología de los últimos años más bien muestran que no hay una división tan tajante. Y bueno, hubo un pionero que era Wilson, ¿no? Que precisamente lo traduce Sacristán, etcétera, con la sociobiología. Y yo creo que los tiros van por el otro lado ahora mismo, ¿eh? Lo cual tampoco es antimarxista, por cierto. Es decir, tampoco me parece que estos descubrimientos vayan en contra de tal. bueno, y tampoco niega singularidades en el ser humano, desde luego. Claro, claro, claro que no. Ujú. Por cierto, ahora me he dado cuenta de cómo se podía leer lo que ha escrito Arriola. Y Arriola cita un libro, claro, yo lo tengo pero no lo he leído, Teorías de la plusvalía. Pensaba que lo del comunismo de los capitalistas procedía pues del tercer volumen del Capital y yo pensaba, coño, pero si no, ¿cómo estoy de memoria? Vale, Joaquín, muchas gracias. O sea, Teorías de la plusvalía, sí, señor. Muchas gracias. Ahora bien, espera, Joaquín Arriola vuelve a decir que Wilson fue convenientemente criticado Ujú. por Sí. Lewontin y Y bueno, por sí, yo Gould. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo no soy tampoco evolucioniano, ¿no? Ujú. En los genes, No está en el los genes, sí, gen, él no está en los genes. el gen sabe, no está en los genes. El no está en los genes es lo contrario del gen, que además era un poco tramposo. Decía que había que llamar a todo el mundo sociobiólogo para construir, en fin, no, o sea, pero bueno, sí, sí, Ujú. sí que he leído el libro de Lewontin, el de No está en los genes, ¿no? Y Bueno, Stephen. pero en todo caso, matizando un poco, la afirmación, digamos, anterior, digamos, de José, no implica estar a favor de la sociobiología, ¿eh? Ujú. Uno puede afirmar lo que ha afirmado José y no ser partidario de la sociobiología, Ujú. sino más bien todo crítico, ¿no? Es otro punto de vista, Sí, ¿no? pero Lo digo para no sería, confundir las cosas, ¿no? o sea, pero podríamos decir que los animales y los seres humanos nos construimos con los mismos ladrillos, pero lo que salga de ahí, o sea, es Ujú. decir, es que en la medida que el ser humano es un ser autogenerado por praxis social, o sea, pues estamos construidos con los mismos ladrillos biogenéticos, pero la genética no es el factor causal. Es que volveríamos bueno, a la causalidad evolutiva, en donde es el motor causal el que explica, o sea, no cabría entonces el criterio de subsunción que está en Marx, ¿no? O sea, todo estadio posterior sería consecuencia de la fuerza imprimida por los anteriores estadios. Y seríamos un ser evolutivo en este sentido, ¿no? Que en todo caso podríamos, si tuviéramos el aparato teorético suficiente, podríamos conocer a dónde va esa evolución. Sería un problema nuestro de desconocimiento, pero podría ser comprendido cuál es la evolución si tuviéramos la potente ciencia suficiente y la potente y los potentes aparatos suficientes para mm, pues, cibernéticos somos a ver
el salto nuestro es que somos un ser social. Si asumimos esto, Joaquín, perdón, la Sociales. evolución es imprevisible, no solo la del ser humano. La evolución es absolutamente imprevisible, la evolución orgánica. No hay ningún determinismo, no tiene por qué existir, no tenía ni por qué existir la vida orgánica. No hay ninguna necesidad en la materia de que exista. Esto también es un hecho aceptado hoy en día por todos los biólogos, por los biólogos y luego, por supuesto, por los paleoantropólogos, ¿eh? O sea, ni siquiera en ese término también hay, digamos, unanimidad, ¿eh? No tienen por qué existir las especies que existen, no tenía por qué existir el ser humano, no tenía por qué existir el género Homo y no tenían por qué existir células. Son azares, son contingencias que se han dado en el planeta Tierra. Joaquín, en cuanto a que somos seres sociales, yo estoy de acuerdo, pero no somos los únicos seres sociales. Otra cosa es que nuestra sociabilidad sea distinta a la de otros seres, a la de otros animales, ¿no? Pero no sé, los grandes simios son seres sociales. Esto es. sí, y han evolucionado, o sea, ya han cambiado, o sea, bueno, están Y casos. aprenden. Y ¿Eh? aprenden Aprenden, socialmente. sí. Y hay aprendizaje vicario y aprendizaje social en otras especies no humanas, digamos, ¿no? Que eso es lo que en Aristóteles no se encontraba, porque No, claro. no se podía ver el hombre, no era una limitación suya, ¿no? Pero claro, sí, sí, sí. Yo los tiros por ahora creo que van por ahí, ¿no? Pero vamos, que en sí mismo no le veo tampoco que sea contradictorio con ningún planteamiento del marxismo, ni mucho menos, ¿no? Lukács en realidad el criterio que utiliza como más fuerte es más bien hegeliano, o sea, toma la categoría de las herramientas para decir que el trabajo es precisamente el criterio que diferencia lo humano de lo animal, ¿no? En el capítulo del trabajo de la ontología. Es decir, que lo humano sería no solo el uso, sino la creación de herramientas en tanto que herramientas. Y la reproducción de la herramienta en tanto herramienta, que eso es algo que Pero creo produciría que la eso también se demarcación. da en algunas especies animales. No estoy seguro. Si me preguntas en cuál, ahora no me acuerdo porque esas lecturas hace muchos años. Pero creo que también se dan, ¿eh? Sí. También la investigación. Hay muchos animales, pero el problema es que hay una distancia sideral. Pero Sergio ha dicho la creación y la reproducción de herramientas en cuanto a herramientas. Claro, no el uso de la herramienta, es decir, no los típicos experimentos en los que se pone un palo en la jaula de un cuervo y tal, sino, digamos, que el cuervo hubiera generado ese palo como herramienta Yo creo que sí, en algunas y lo especies animales se reproduzca y da lo eso que conserva. dices tú, tal como los pones. Perdona, te he cortado, Sergio, perdona. No, nada, y eso, que simplemente que lo reproduzca y lo conserve y lo modifique en tanto herramienta, como Pero si... Sergio, Mm. yo Sí, creo, si me preguntas en concreto en qué especie, no sé responderte porque no me acuerdo, ¿no? Leí en ¿cómo se llama? Este primatólogo Franz del Val, pero lo leí hace muchísimo tiempo. Yo creo que en algunas especies animales también ocurre eso, ¿no? Yo sé que El Keller, uso de instrumentos como instrumentos, sabiendo que esos son instrumentos, bueno, sabiendo, lo he dicho mal, con alguna conciencia de que eso es un instrumento, pero no sé cómo expresarme mejor, la verdad es que lo digo yo, mal. yo sé que No, Keller, cuando estuvo en Incluso de enseñar y de Ujú. transmitir culturalmente. Sí, Lo sí, que sí, pasa sí. Lo que pasa es que hay que situarlo en los niveles de desarrollo, hasta de los simios más evolucionados comparados con nosotros, pues la distancia es Ujú. bastante grande. Keller, por ejemplo, cuando estuvo en Canarias estudiando chimpancés, descubrió hacía mucho, hace casi un siglo, que los grandes simios eran capaces de construir herramientas complejas a partir de herramientas simples. O sea, unir palos, digamos, ¿no? Es verdad que se les suministraban, pero eran capaces de representarse el problema. Entonces eso le daba lugar a pensar que no eran como Skinner, que Skinner había llegado a demostrar que la rata aprendía cuál era el botón que daba la electrocución y cuál daba la comida, ¿no? Y entonces generaba el aprendizaje externo, sino que Keller creía que lo que se demostraba era que el simio era capaz de representarle internamente el problema, puesto que era capaz de entender que había un fruto que no alcanzaba y por lo tanto que había unos pasos mentales que tenía que reconstruir. Si me permitís, creo que fue Russell el que hizo una broma que decía, esto demuestra que si tú le das a un animal, a un norteamericano, le enseña a pulsar botones, y si se lo das a un alemán, te aprende a plantear un problema interno. Y ahí me parecía una broma muy simpática.
Pero sí, sí. Yo creo que esa ruptura, efectivamente, me decía Selva, esa frontera se ha diluido mucho en los últimos años. El debate, el Hay, debate está... hay una frontera que es que ningún animal ha desarrollado una cultura que le permita sobreponerse a su genética, excepto el ser humano, Ujú. excepto el ser humano. El problema ahí planteado en estos términos ya está en un libro muy bueno que usa los datos de Kohler o de Keller, bueno, sí, que es el libro de Arnold Gehlen o Gehlen, que es El hombre, que estaba traducido en editorial Sígueme y no sé por qué, fue borrado, descatalogado y tuvo dos ediciones en editoriales Sígueme y luego lo anularon, yo no sé por qué, o sea, debió, yo qué sé. Bueno, es un libro muy, muy bonito, muy interesante. Este Goelen es utilizado por Lucas, ¿eh? Es uno de los, sobre todo lo cita bastante en la estética. Y el libro de Galen, si se puede leer, bueno, es muy bonito. Es un libro del año 1940 y tantos, pero me parece espléndido, ¿no? O sea, quizá porque de repente se decidió que como Galen había sido rector de la Universidad de Berlín durante el nazismo, había que cancelarlo con K, qué sé yo. No, pero el libro es... Y, a ver, bueno, ya está. Vale, avanzamos un poco más. Sí, Ahora bien, este salto brusco no debemos imaginárnoslo en términos antropomórficos, comparándolo, por ejemplo, con el salto que pueda dar yo ahora para ir al teléfono. Tal salto puede durar millones de años y conllevar la más diversa gama de carrerillas, retrocesos y demás. Y me parece que está fuera de duda que en el mundo de los animales más evolucionados se dieron varias intentonas en este sentido, las cuales solo produjeron el verdadero establecimiento de la sociedad en aquella especie de simios a partir de la cual se fue formando posteriormente el Homo sapiens. A ello se suma naturalmente la necesidad de concebir, también en un sentido genético, la interrelación entre los diversos ámbitos. Pero aún se inserta en la serie un hecho más de la ontología, hecho que a mi entender han descuidado en grado sumo las ciencias modernas. Cuanto más evolucionada sea la ciencia, tanto más precisas y más abarcables en términos matemáticos serán las interrelaciones que pueda establecer dentro de su campo respectivo. Por consiguiente, surge en el pensamiento del hombre una tendencia a considerar al azar como un no saber todavía, el cual se irá eliminando progresivamente mediante un saber cada vez más depurado. Al plantear el problema ontológico del origen del organismo, y solo me lo puedo plantear científicamente, resulta que las investigaciones actuales de Oparin, Bernal y otros revelan que ha intervenido en ello un hecho que yo llamaría fortuito en un sentido cósmico, a saber, que en un determinado periodo del enfriamiento de la Tierra, las condiciones de la presión atmosférica, la composición química de la Tierra y el agua y demás dieron lugar casualmente a la transformación de ciertas materias inorgánicas en materia orgánica. El origen de la vida no es explicable sino en virtud de una casualidad singularísima, que no se puede derivar meramente de los elementos, esto es, en virtud de un encuentro de series evolutivas heterogéneas en sí. estoy de acuerdo, pero si es así, no es un déficit de la ciencia el no conseguir saber, o sea, la emergencia de contrafácticos. eh, mm, lo contrafáctico no puede ser prevenido por la ciencia y es un defecto de la ciencia el no ser capaz de comprender lo contingente. O sea, lo contingente, la historicidad ontológica en general, la contingencia, no ser capaz de prever la contingencia no es no es un defecto del aparato teórico que usamos. ¿No? O sea, si lo tuviéramos, no, no, no. Por mucho que, vaya, creo que me he explicado, no lo habéis entendido. Estemos de acuerdo, ¿no? Con lo que yo digo, ¿no? Pero creo que me he explicado. Y es lo que está diciendo Lucas, de hecho, es lo que... Sí, ahora sí, sí.
En todo caso, tal vez porque la frase no haya finalizado, pero ¿cuál es ese hecho ontológico que ha sido descuidado por las ciencias? No, ninguno. O sea, está Lo dice, lo diciendo, afirma, la lo ciencia afirma. en estos casos la ciencia no consigue pronosticar, no porque, porque se equivoque, sino porque el devenir es de lo nuevo está en emergencia. La realidad está en cambio. Y eso no lo puede. No, Joaquín, pero yo lo digo para intentar entender a Lukács, dejando aparte nuestra opinión. Él lo que dice aquí es que hay un hecho ontológico, que no sé cuál es, que según su punto de vista han descuidado en grado sumo las ciencias modernas. ¿Y Yo qué creo que hecho ontológico es ese? El azar. El azar, sí, quizá. El devenir. A ver, bueno, con mucha sensatez. O sea, un modelo científico lo que tiene que hacer un modelo científico tiene que hacer un corte y fijarse unas respuestas eh, respecto de un material determinado al que interroga, etcétera, etcétera. Pero ese material determinado no tiene, o sea, convertido en dato científico, etcétera, etcétera, no tiene por qué contemplar el devenir. Es más, si un científico biológico toma el devenir como un intento de explicación, tiene que dejar que otro científico explique lo que hay en el estadio dado. No sé, no sé. eh, eh, Pero Joaquín, tal como yo lo entiendo, yo creo que los científicos que se dedican a este tema admitirían que el surgimiento de la vida es por azar, ¿eh? pero, perdón, estoy de acuerdo en Claro, es que, que es así, yo creo que es lo que está diciendo, ¿no, Salvador, en el texto No, de no, él Lucas? dice que hay un hecho ontológico que las ciencias han descuidado. Y se me dice, y yo creo que tiene razón Aldara, que ese hecho ontológico es el azar. Y lo que yo pero afirmo, o lo que yo lo que está, creo, tal vez equivocadamente, es que las ciencias de la vida admitirían que el surgimiento de la vida es por azar. Luego, por tanto, no han descuidado ese hecho ontológico que Lucas dice que han descuidado. lo que Lukács dice que han descuidado es la interrelación entre las diversas formas del ser. O Ah, sea, ahora dice, ha dicho un poco antes, la interrelación entre los diversos ámbitos. Y estos ámbitos, si no me equivoco, son estas formas del ser que ha mencionado antes, la forma inorgánica, la forma orgánica y la forma social. Creo que esta interrelación precisamente es la que produce el azar y hace de la revolución algo impronosticable, algo que no se va a poder conocer mejor, y el error está en considerar este azar como un no saber todavía. yo Y, creo que toda disciplina científica se caracteriza por romper la interrelación total y adoptar un territorio de investigación. O sea, pero, aquí incluso le podríamos decir, pero señor Lucas, todas y cada una de las disciplinas científicas tienen que establecer una reducción analítica, partir de un área, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y entonces sí que resulta interesante la noción de ontología como totalidad. Y necesitamos una cosa que intente hacer síntesis provisionales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero Esto Joaquín, solo se puede estar debiendo, esto que afirma, solo, a mi entender, solo tiene sentido en el debate que pudo enfrentar desde mediados del siglo XX a la síntesis neodarwinista con los que negaban con los que negaban esa síntesis. Solo tiene sentido para los científicos que hayan mantenido hasta cierto punto o que la evolución no existía en las versiones más brutas, o que existía, pero digamos, a la Teilhard de Chardin o algunos antiguos biólogos que dijeran que existía una evolución, pero que esta venía determinada de forma que al final de todo se llegaba al Homo sapiens. Porque había esta teoría también dentro de los años 50-60. Claro, posteriormente cada vez se va afirmando más la idea de que la evolución biológica no determina de ninguna manera no solo que tuviera que existir el Homo sapiens, sino que no tenía por qué existir ninguna de las especies actuales, y que cualquier accidente geológico, cualquier meteorito, podría haber determinado que la evolución biológica fuera absolutamente otra, diferente de la que conocemos. Es la única manera en que entiendo esta contraposición que él establece aquí, o cuando dice que hay
algunas ciencias modernas que han descuidado el aspecto este del azar. Yo solo lo creo. Antonio, yo creo que un Pero si admitimos, biogenético, pero si admitimos, que un perdón un segundo, biogenético, Joaquín, perdón un segundo. Pero si admitimos lo que dice Aldar, perdón, lo que dice Gerard de la interrelación, eso tampoco es así. Porque incluso en la economía como ciencia, lo que pasa es que eso no es aquí que se le puede aplicar a Lukács porque es posterior. Pero la ciencia, digamos, económica, la bioeconomía, no solamente admite que la base de la economía es la biología, sino que incluso admite que la base de la economía es la física, ¿no? La termodinámica. ¿No? Es decir, y claro que hay una interrelación. En el caso, digamos, de la bioeconomía, con la biología y con la ciencia física. tiene que ser la termodinámica quien explique eso, no la economía. Igual que un bioquímico puede decir, no, la vida está en historicidad, pero cuando hace estudios bioquímicos tiene que dejarse de la pamplina del cambio, o sea, el ADN de ahora. Y entonces dice, tú le puedes hacer el reproche, que me parece tonto. Pero usted está olvidando la historicidad. ¿Cómo era el ADN hace 1 millón de años? Hostia, yo estoy estudiando el ADN ahora y es un modelo sincrónico. Pero Y Joaquín, tengo que construir modelos teóricos que expliquen. Y entonces alguien puede decirte, pero ahí no está la historicidad. Claro que no está la historicidad, porque cada ciencia hace sus recortes a ver, y entonces un evolucionista se pondrá en otra perspectiva. Pero bueno, esto es. O sea, mm, no, pero que Joaquín, yo no hablo de historicidad, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que un economista que no esté cegado por determinadas corrientes sabe que para su hacer económico, para su conocimiento económico, no puede negar las aportaciones de la biología ni las aportaciones de la física. Para hacer economía, como economista. yo no sé, a lo mejor existen No sé, basta modelos pensar integrados. en George Scurregan. George Scurregan es un ejemplo, por citar uno de entre muchos más. Puede No sé, y ser. en nuestro país Naredo, no sé, Martínez Alier, Óscar Carpintero, no sé, gente, pues, no sé, son economistas y como economistas tienen muy en cuenta tanto la biología como la física. Y concretamente la entropía, ¿no? Pues lo que sé, por citar un ejemplo concreto. A mí me Y parecen a mí me parece ecorro. que esa afirmación de Lukács, que no digo que sea un disparate, tal vez fue cierta cuando él habla, que es a mediados de los años 60. ¿No? Entonces, por lo tanto, no se critica a Lukács, ¿no? Porque todo eso estaba cociéndose en aquellos momentos, ¿no? Pero posteriormente, yo creo que eso no es así, desde mi punto de vista. Eh, Yo creo que desde un modelo Naredo no se puede llevar una contabilidad de una empresa. Y desde una contabilidad de una empresa, desde un modelo contabilidad de empresa, no se puede llevar un modelo Naredo. Pero entonces estamos ante aproximaciones de modelos, ante modelos teóricos dentro de disciplinas que son recortes siempre artificiales, pero que son los que nos han aportado grandes saberes, ¿no? O sea, precisamente la suspensión de otras cosas. Entonces, bueno, entonces Naredo puede decir. Claro, ese modelo se dedica a las externalizaciones a lo bestia. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero se necesita un contable, o sea, una empresa también necesita una contabilidad, ¿no? O sea, son aproximaciones, son modelos construidos, incluso dentro de una propia disciplina científica, ¿no? Son modelos construidos, válidos siempre y cuando no los absoluticemos, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que, a ver, yo creo que esta es la parte que Lucas no es capaz de hacerse, ¿no? O sea, si le hablaran de modelos, primero, si se le dice, Marx ha construido un modelo, se cabrearía mucho seguramente. Luego, las ciencias son modelos. Pues, pero que usted me está. Eso son manipulaciones neopositivistas. Eh, vaya, yo creo que. Es que, bueno, perdón, si Lukács está entendiendo, en cierto modo, estas distintas formas del ser, como distintos, por ejemplo, para hacer la traslación, como distintos estadios de las sociedades humanas, la sociedad capitalista, la sociedad socialista, la sociedad comunista, em, y lo que está planteando es la incapacidad de poder llegar de una manera eh, mm, sencilla, pronosticable, al siguiente estadio. En este sentido, que use el azar
y además este azar, esto fortuito por interrelación entre lo natural y lo económico y lo social, em, tengo la sensación de que tiene sentido que esté intentando luchar contra el evolucionismo llamado marxista de la época, pero que está cediendo muchas cosas. O sea, que está cargando su reflexión de muchos elementos que no son necesarios hoy y que además tiene todo el sentido que los critiquemos desde otras ciencias, pero que en su momento quizás pues, formaba parte de uno de esos intentos de Lukács de dialogar con todo esto. No lo sé, ¿eh? O sea, es lo que a mí me parece constantemente. Sí, es posible sí, es Y posible que además desde el punto de entendiendo el vista- comunismo como un estadio al que hay que llegar. No sé cómo decirlo. Puede ser, o sea, claro, él está haciendo también un forcejeo, no solamente respecto del de Amado, es que es una injusticia, sino respecto de unas concepciones suyas anticuadas de ciencia que tiene como hombre que se ha formado en lo que es la ciencia, etcétera, etcétera, mucho tiempo atrás. Muy posible. En todo caso, si En, me en lo que hace referencia a la parte biológica, paleoantropológica, es impecable lo que dice, ¿eh? En estas líneas. Vale. quería decir lo mismo que Antonio, que a mí me ha sorprendido el conocimiento científico de Lukács, sinceramente. No digo que acierte siempre, pero yo no sabía que sabía tanto Lukács como aquí aparenta saber o sabe, ¿no? Pero Y tampoco digo pueda de meter la la parte pata, la orgánica, verdad. y digo de la parte biológica, orgánica, evolución, no hablo de lo que hemos dicho antes de inorgánica u otro tipo de ámbitos, ¿eh? Siendo estrictos y ciñéndonos a lo que acabo de decir. No, bueno, Lucas, o sea, yo como lector de la estética, ¿no? Lucas está constantemente manejando toda la ciencia existente en su momento. O sea, cuando el otro día nos decía esto de que las cuevas de Altamira es magia simpática, que pintando un ciervo pretendían conseguir cazarlo, no estaba inventando nada, estaba usando la ciencia de su época, ¿no? Estaba citando a Levi Brühl, o como Levi Brühl, que era el gran estudioso de la época suya, ¿no? Hoy en día, o sea, él nunca fantasea, no suele apenas fantasear a veces, nunca fantasea modelos científicos, ¿no? Otra cosa es que las ciencias, o sea, en eso sí que yo, bueno, es lo que tú dices, Salvador, él está siempre recurriendo a las ciencias, o sea, incluso cuando él dice que es un diletante, seguro que ha leído mucho, muchísima ciencia física, ¿no? O sea, Ojalá yo fuera un diletante como él. claro, claro, él también se pasó toda la vida teniendo tiempo para estudiar y lo aprovechó, vaya, ¿no? Pero vaya, sí, sí, sí. Bueno, Lo Me dejamos vais aquí. a perdonar, Lo son las dejamos, 8 y me lo tengo dejamos que aquí. retirar. Sí, Pues lo dejamos aquí. lo dejamos aquí. Fijamos día Esperar y un momentito texto. que cierro la grabación. Yo también